Introducción. A menudo se afirma que los sudamericanos, en especial los chilenos, pertenecen a la cultura y civilización occidentales. A mí me parece que no. Únicamente en la concepción del amor personalizado, individualizado, somos herederos del mito fundamental de esa cultura. El error de creernos occidentales nace de una visión racionalista de la vida, que insiste en la igualdad del hombre sobre el planeta. Sin embargo, el hombre es diferente en todas partes. Y lo es, especialmente, en esos ciclos cerrados de las culturas y civilizaciones que se suceden en el tiempo histórico. La Tierra es un ser vivo y nosotros somos sus frutos. No da lo mismo nacer y vivir en el sur del mundo, que en el norte, o en el centro. El ser se condiciona distinto en sus esencias. Además, está la cuestión del pensamiento. No todos los hombres piensan con el mismo órgano. He contado en otro lugar una conversación con el profesor Carl Jung. El doctor me relataba su visita a un jefe de los indios pueblos. El cacique le exponía su creencia de que los hombres blancos estaban locos porque aseguraban pensar con la cabeza. Solo los locos pensaban de esta manera, según el jefe indio. Él pensaba con el corazón, como los antiguos griegos. Los japoneses piensan con el plexo solar, donde se hacen el harakiri, para dejar la puerta libre al pensamiento. Los hindúes lo harán con algo que les queda fuera del cuerpo, porque los pensamientos les suceden, por así decirlo. Los españoles piensan con el centro de la palabra, que está en la garganta, con el chakra visuddha, como diría un filósofo hinduista. Ahora bien, ¿cómo pensamos los sudamericanos? Los chilenos. Desde muy joven me preocupó este fundamental tema de nuestra identidad circunscrita. Descubrirla significaría, creía yo, lograr la identificación con nuestro paisaje, con esa zona viva del cuerpo de la tierra a la que pertenecemos y poder llegar a transfigurarla, alcanzando esa parcela del espíritu que, por derecho, nos pertenece. Es decir, crear nuestra propia civilización. Por aquellos años escribí un libro, al que titulé La Nueva Tierra. Luego lo quemé. E hice bien. Los viajes, o peregrinaciones, a todo lo largo y ancho de la tierra, en busca de nuestra identidad, han confirmado mi creencia de que somos diferentes. El acento de nuestra personalidad está cargado sobre otra instancia del ser humano. La historia de la humanidad consiste en el cambio de acento sobre las instancias, en la imposición de un hombre diferente en una determinada zona de la Tierra y en la estructuración y transfiguración del mundo de manera equivalente. Así, el mundo cambia o se destruye. Sobre la superficie actual de la historia, ya ha aparecido un hombre distinto, regido por otra instancia, por otro centro de conciencia, por otro chakra. Y la destrucción total de la civilización del que piensa con la cabeza es solo cuestión de tiempo. Un hombre de tipo mágico ha aparecido. El hombre racionalista está en retirada. Es la verdadera revolución. El cambio. Las nuevas generaciones piensan con otro centro de conciencia y se entienden entre ellas sin palabras. En este volumen, que es algo así como una epopeya mística de la búsqueda y de la transfiguración, se trata de hundirse en el fondo del sur para resucitar sus mitos y sus dioses, o el alma de la tierra. Hay mucho de simbólico en este peregrinaje, en su intento de compenetración entre el alma de un individuo y la de su paisaje. Aunque se va por fuera, es como si se caminara por dentro. Y la búsqueda de un oasis entre los hielos, de una ciudad mítica en los Andes, o de un monasterio secreto al otro lado del mundo, es, en verdad, la búsqueda del centro del silencio y de la paz dentro del propio corazón. Es decir, trátase también de pasar más allá de una sola instancia de pensamiento, para realizar al hombre total, con todas sus instancias en función, con todos los centros pensantes en actividad. El hombre total, la raza de titanes, la gran posibilidad que soñáramos para este país de los Andes. Y la transfiguración del paisaje, de la tierra, ayudando a este ser vivo a mutarse, en el vértice crítico de su involución. Solo por nosotros la tierra podrá salvarse, espiritualizarse, transfigurarse. De lo contrario, sobrevendrá la catástrofe. La necesidad de encontrar la raíz de los mitos y leyendas. Instrumentos de que disponemos en el intento de compenetración con el paisaje, dispersos en el sur del mundo, me llevó a intentar un día el cruce del Océano Pacífico. Sus corrientes subterráneas me dejaron en la India. Allí viví casi 10 años, en la búsqueda incesante. Es el tema de una trilogía.
De la India debí retornar un día convencido que tampoco éramos orientales. Estamos en algún punto intermedio, entre Oriente y Occidente, en otra zona. Sin embargo, el alma del chileno, por tantos siglos vuelta del lado de Occidente, podría tornarse ahora hacia Oriente, como un medio de encontrar el equilibrio, llegando a hacer más fácil el encuentro con su propia identidad. Después de todos estos años de búsqueda y esfuerzo, he llegado a comprender que no importa dónde me encuentre ya, necesitando más bien de la distancia, que no comprometa muy a fondo el sentimiento, para poder mirar y ver con claridad. El trabajo dramático con mi propio paisaje fue intentado. Ahora el viaje es interior. Y no importa tampoco cuán solo se esté, ni cuán apartado y distante, porque, si se cumple con el recto trabajo, amigos desconocidos vendrán en tu ayuda, como decía el alquimista. Si piensas los rectos pensamientos, aunque estés solo, sentado en tu cuarto, serás escuchado a 1000 leguas de distancia, afirmaba la sabiduría china en la antigüedad. Si te enfrentas al ángel en forma certera, esto tendrá validez universal. Si has descubierto el refugio milenario de los arquetipos del sur del mundo y de tu propia tierra, ya no necesitas estar aquí. El descubrimiento servirá para los que después de ti vengan, porque les habrás ayudado de modo irreparable. Entonces, esta obra es para aquellos que un día volverán a buscar el oasis que existe entre los hielos del Polo Sur, la ciudad de los Césares en los sagrados Andes, para aquellos que, cruzando las aguas del gran océano, vuelvan a buscar la ciudad eterna en los Himalayas, encontrándose, quizás, al fondo de las aguas, con las secretas huellas que enlazan los mundos. Santiago de Chile, mayo de 1974. Miguel Serrano. Ni por mar ni por tierra. Historia de la búsqueda en una generación. Prólogo a la edición argentina de 1979. Han pasado casi 30 años de la primera edición chilena de este libro. Aquí comenzó la búsqueda por el camino sincronístico de la transfiguración interna y externa, simultánea, como en los tiempos antiguos de las peregrinaciones mágicas a determinados puntos sensibles de la Tierra. La inicié en mi patria, por el gran sur del mundo, en su vecindad polar. La búsqueda se continuó en los años, extendiéndose en el espacio exterior como en el interior. Es esta una peregrinación que se terminará solo con la muerte. Y quién sabe. Al abrir estas páginas, que son una historia autobiográfica y de mi generación en Chile, como se afirma en el subtítulo del libro, veo que nada ha cambiado en la base de sustentación de lo que en el tiempo he ido desarrollando. Por ejemplo, el epígrafe, que es donde se origina el nombre del libro, ni por mar, ni por tierra, encontrarás el camino que lleva a la región de los hiperbóreos, sintetiza todo el tema. Y esto fue así sin que yo mismo supiera hasta qué extremo, porque en esos años desconocía que el camino era hacia los hiperbóreos. Lo desconocía en mi conciencia, habiendo transcrito en la primera edición un verso de Píndaro que aparece en una obra mal traducida de Nietzsche, el Anticristo, ni por mar, ni por tierra, encontrarás el camino que lleva a la región de los eternos cielos. En verdad era a los hiperbóreos. Hoy lo sé también con mi conciencia. Hace casi 30 años, entonces, me hallaba en el mismo sendero del que no me he salido más, buscando el continente hiperbóreo desaparecido, la entrada a la ciudad de los Césares, el oasis en los extremos polares de la Tierra y el retorno a los orígenes legendarios de América, que fuera llamada Albania, hace miles de años, la blanca, la de los dioses blancos, el hogar primigenio, la estrella de los comienzos. Creo ser el único escritor en América que ha tratado este tema desde siempre, América, continente de los dioses blancos. Mis años en India fueron solo una continuación de la búsqueda en profundidad y en extensión. Arriba, abajo, adentro, en el horizonte dilatado. Los dioses blancos son los hiperbóreos. Hiperbóreo quiere decir más allá del dios Borea, del frío y de las tormentas, los divinos inmortales que vivieron en un mundo ya desaparecido, en la Edad de Oro ya, los que todos los signos y las leyendas se refieren como habitantes primeros de esta América nuestra. Contiki, Viracocha, Quetzalcóatl, descendían de esos dioses blancos. Su verdadera presencia corresponde a la antehistoria de nuestro mundo, a un prólogo a la historia. Ellos son los primeros moradores de estas regiones extrañas, donde aún se presiente el gran aliento de los divinos ocultos en la roca de los Andes. Ellos son los gigantes a que hago referencia en esta obra. Es solo imaginándolos y en la búsqueda sin reposo de su morada, en la seguridad de su resurrección,
donde aparece la puerta de salida al drama americano y la transfiguración del paisaje del sur del mundo. Sé que para mí no ha existido otra América sino la de los dioses blancos, la de los gigantes milenarios. Lo otro, el pasado y presente inmediatos, es la tragedia de las razas moribundas, digeridas, destrozadas por el paisaje que no les pertenece, que no pueden alcanzar en su grandeza. Es la vida desconectada del paisaje y de los guías divinos de otros tiempos, los dioses blancos, a los que se alcanza en la transmutación de todos los valores, en la mutación y transfiguración de una alquimia biológica y del alma. La historia actual de América es la de la mezcolanza de los esclavos de la Atlántida, o de la Lemuria, librados a un arbitrio imposible, sin los guías de antaño. La transfiguración del paisaje y la mutación de algunos se hará posible en el reencuentro de esos dioses y gigantes hiperbóreos, que aún residen en las cumbres sagradas, en el hallazgo de su ciudad, de los oasis antárticos. Este libro se continuó en Quien llama en los hielos, mi búsqueda de ese oasis polar de los dioses blancos, y en La serpiente del paraíso, mi búsqueda extendida a los Himalayas, de los Andes a los Himalayas. Es la búsqueda en el mundo exterior. Las visitas de la reina de Saba, la flor inexistente y el ella, son la búsqueda en el mundo interior, su resonancia mítico-simbólica en el alma. Ningún otro escritor ha desarrollado, creo, en su obra y en su propia vida, el tema de esta búsqueda esperanzada, real y a la vez simbólica. Lo digo sin pretensiones, porque nada de esto me pertenece, habiendo sido como dirigido, o como si en un eterno retorno, hubiera estado siempre en esta gloria y en este drama. Montagnola, Suiza, diciembre de 1977. Miguel Serrano, prólogo a la edición chilena de 1950. El viaje aquí comenzado debió terminar en los hielos de la Antártida, en busca del misterioso oasis primordial. De allí debimos retornar con el alma quemada por el frío, pensando que todo fue inútil, porque el camino verdadero se encuentra adentro. El final de la obra sería el relato del viaje interior, en donde la travesía por el sur del mundo se repite en forma simbólica, dentro del propio ser. Pero he aquí que no he sido capaz de terminar esta obra, porque aún no he estado preparado para ello. El viaje se detiene en Chiloé. Mis intenciones son continuarla en un segundo volumen, retomando el viaje en el punto en que aquí fue interrumpido. Todo el plan y los esquemas están trazados desde el principio, y a menudo paso mis días y mis noches inclinado sobre las cartas marinas, revisando los caminos del sur. Me preparo también para dar el gran salto hacia los hielos. Sin embargo, dudo que llegue a terminar esta obra. Los tiempos son contrarios. Y el viajero es requerido por las aventuras de la travesía, que le absorben, obligándole a poner toda su atención en el camino, donde el buen éxito de la empresa depende de su pericia y de su concentración. Será consumido por su propio sueño y por el viento del sur. Los mejores viajeros nunca han tenido tiempo de llevar un diario de sus viajes. Por eso han sido desconocidos. Por haber transgredido en parte esta norma, pido perdón a los aventureros del sur. Santiago de Chile, 1950. Primera parte. Las razones del alma. Algunos antecedentes del viaje. Las siguientes páginas que, hasta cierto punto, son autobiográficas, pudieron tener un antecedente para su mejor comprensión. En el pasado debí escribir un libro que fuera el relato de la vida de mi generación y de mi propia vida. Ahí debí explicar algunas cosas que habrían hecho más comprensibles estas páginas de hoy. Así, este libro debió comenzar donde otro terminara. Pero el drama de mi vida se planteó en la siguiente forma, o tal vez yo mismo lo planteé: la literatura, el arte, es un bastón que ayuda a subir el cerro. Una vez que se ha llegado a la cumbre, ya no se necesita y hay que dejarlo. Los problemas que el arte suscita, no encuentran solución en el arte mismo, sino en la vida. Se precisa el acto difícil de una renunciación. Hace algunos años, junté todos los libros escritos hasta esa fecha y los quemé. Era un gesto inútil. Después, llegó el instante de la prueba, en el vértice de mis años, irresistiblemente quise asomarme al pasado, deseé, si fuera posible, retornar y mezclarme de nuevo con los camaradas de antaño. Vi cómo danzaban aún, ya casi sin fuerzas. También empecé a danzar y dejé que las lágrimas corrieran al reconocer las viejas mansiones y los muros derruidos. Volví a amar y a sufrir. Algunas manos se extendieron, porque yo era el resucitado, que hablaba de algo ya muerto. Me esforzaré porque este libro sea un mensaje para los que después vengan.
Porque este es el camino por el que otros pasaron antes que yo. En los senderos de las cumbres he encontrado sus huellas. El viaje se prepara desde dentro. El libro que debí escribir con anterioridad, habría tratado de los primeros tiempos de nuestra generación, de mi adolescencia. Fue en aquellos años cuando se exteriorizaron los impulsos y se conformaron los hechos que condicionarían el futuro. Debí hablar largo de esos años en que nos sentíamos envueltos en una atmósfera especial. ¿Qué será aquello que da el tono a una generación? Hay ciertas inhibiciones comunes, ciertos dolores. Todo esto a causa de una infancia difícil y de un país en disgregación. Nuestra generación viene a la existencia en un tiempo invertebrado, cuando en Chile se han roto los nexos del acontecer histórico, en un momento en que el hombre va siendo hondamente disuelto por el paisaje. Mi vida se ha desenvuelto casi tanto en mis sueños como en los acontecimientos externos. Hay momentos en que me es difícil distinguir entre el recuerdo de la imagen de un sueño y un acontecimiento vivido en la realidad exterior. Días he pasado abstraído por las impresiones de un suceso soñado. Es así como podría ser que algún gran viaje, o una aventura emprendida en mi vida, fuera impulsada por un sueño que se ha adueñado mágicamente de mi imaginación. He vivido envuelto en la fantasía, y el motivo de alguna lejana música del alma, emergida de esas aguas profundas, se ha posesionado de mi existencia como el eco fantasmal de las campanas de la catedral sumergida. Y hay sueños raros, que ya no son sueños, sino vida acaecida en una realidad más intensa que la vigilia. El sueño desaparece y se alcanza otra realidad. El que así vive, ha despertado, ya no duerme en la noche, sino que su conciencia es continua. Hace muchos años, siendo un muchacho, tuve uno de estos sueños. Vi la montaña que se yergue frente a nuestra ciudad, oscura aún en el amanecer. Dentro de la masa de roca había dos figuras gigantescas. Una de ellas, la del lado derecho, levantaba los brazos al cielo, implorando, y la otra se inclinaba hacia la base, como vencida. Los bordes de estas figuras estaban ribeteados por trozos de metal dorado. Años después, cuando inicié una peregrinación por las montañas de mi patria, creo que iba al encuentro de esos gigantes. Con una mochila a la espalda caminé por las más lejanas cordilleras. La presencia de la soledad en la montaña tiene formas y es un ser que nos observa, a veces se detiene a nuestro lado y hace rodar una piedra para informarnos de su existencia. Por esos altos lugares me he encontrado con exploradores, aldeanos y vagabundos. A todos ellos les he preguntado por el camino y he mirado al fondo de sus ojos, para descubrir si conocían el angosto paso que lleva al valle secreto. Llegó el día en que me encontré con la montaña de mi sueño. En el atardecer alcancé su cumbre. Avancé hasta tocar la cima donde recordaba haber visto extender los brazos al gigante. Me tendí de bruces, quedando en una semi-inconsciencia, interrumpida solo por la idea de estar absorbiendo la energía de esa forma con todo el ser. La llamada. Me senté sobre una roca y me quedé inmóvil. Se hizo la noche. Una lenta pesadumbre me invadió. De improsivo, en algún momento de esas horas, apareció un rostro grande, inmóvil, con un gorro de cuero. Sobre el torso, llevaba una piel de puma, o quizá de guanaco. Me miraba fijamente. Abrió la boca y me dijo: «Tú vendrás aquí. Las 3 noches de hielo». Vi en sueño un monte blanco, envuelto en una luz radiante. El cielo era de un azul transparente. Este monte representaba en sus cumbres rostros de gigantes, con la vista fija en la luminosa profundidad. ¿Dónde estaba ese monte? ¿En qué lugar del mundo? Vi un cielo oscuro, envuelto en nubes pesadas. Y en la línea del horizonte, una franja roja, como de sangre o de incendio. ¿De dónde era este cielo? Por tercera vez, volví a soñar. Apareció un paisaje gris y una tierra rocosa, salpicada de nieve. Sobre las piedras se posaban unos pájaros también grises. Uno de ellos tenía en torno al cuello un anillo de color rojo. ¿Y estas aves, de qué lugar del mundo eran? El maestro me habla del Polo Sur. De nuevo estoy aquí, después de tanto tiempo. Este lugar me es familiar, lo he recordado a través de los años, con sus cuadros en los muros viejos, pintados por la mano del maestro y sus figuras sobre las mesas. Hay un gran libro de madera, con una letra grabada al fuego. En su única página, también está mi nombre. Me esfuerzo por mirar al maestro fijamente. Y le veo rodeado de una paz que se hace presente casi como una emanación. Sus manos son armoniosas y su voz llena de fuerza.
Pero el maestro es un ser que avanza apartando las sombras con una espada. Su voluntad es indomable. Su convicción desconoce matices. Es un ser infalible cuando la voz del más allá habla por su boca. Pero solo entonces. Ahora me dice, hace tiempo que lo sabía. Irás hasta el extremo sur del mundo, hasta el borde de los hielos antárticos. Callo y sigo mirando todo lo que me rodea. El maestro continúa, ¿sabes lo que es el Polo Sur? Es el sexo de la Tierra. Una región tenebrosa de por sí, pero de importancia fundamental, el sexo es el mayor misterio del universo. Transmutando su fuerza se alcanza el reino de Dios. El sexo es Satán, en lucha con él se llega a Dios. Es Satán y es Dios. Él tratará de impedirte el descubrimiento del oasis que existe entre los hielos. Cruza sus piernas, reposando las manos en las rodillas, mientras continúa, no te imagines que la Tierra es un ser muerto, cubierto por una corteza dura. La Tierra es un ser vivo, palpitante y nosotros somos sus células esforzándonos por interpretarlo y hasta por liberarnos de él. La Tierra tiene un alma y si su cuerpo es redondo, forma que un día debemos alcanzar, su alma conserva la forma humana, que es también la forma del cielo. He visto el alma de la Tierra, de medio cuerpo hacia arriba, emergiendo blanca del mar, su rostro tiene una grave y sombría expresión. Mira los horizontes y vigila, llevando la cuenta de los seres que se liberan, a pesar suyo, en lucha con su otra mitad negra, que se sumerge en las profundidades heladas. El espíritu de la Tierra no permite que los hombres se liberen antes de tiempo. En este mundo de contradicciones, solo la paradoja es capaz de darnos una visión justa. Por extraño que parezca, son aquellas células rebeldes, en lucha con el espíritu de la Tierra, las que mejor trabajan por la liberación de este mismo espíritu, que también se alegra cuando ha sido vencido y las ve partir, ascendiendo por sobre la dilatada vastedad del mar. Cuán pocas son. Una en miles de años. La región hacia la que vas, es la mansión de Satán, antípoda del espíritu blanco, que emerge del hielo del Polo Norte, cerebro de la Tierra, que ya ha dado al mundo las razas destinadas a desarrollar el intelecto. Satán, sexo de la Tierra, es la naturaleza que multiplica y crea. Su forma es ilusoria. Es la suma de nuestras sombras. Algo así como el archivo de los pesares y la noche de la humanidad. El demonio somos nosotros mismos, es una parte áspera y pesada de nuestra alma. ¿Acaso no somos también Dios? Calló un momento, mientras entornaba los ojos. Prosiguió, he visto a ese ser en su recinto del Polo Sur. Es una inmensa cavidad oscura donde reside. ¿Cómo describírtela? Espacios sin límites, que se extienden por el interior psíquico de la Tierra, debajo del casquete de los hielos eternos. Y ahí se mueve el ángel sombrío. Asciende, o desciende, hasta el extremo de esa cavidad. Se arroja en demanda de su otro extremo, de su final inalcanzable. Toda una eternidad lo ha pasado en este esfuerzo, tratando de alcanzar el lugar antipódico del que ha sido proscrito en el comienzo mismo de la creación. El norte es su anhelo profundo y su mayor sufrimiento. Cerrando los ojos, todo esto es posible de percibir y escuchar. Sabiendo cerrar los ojos, mirando dentro de uno mismo. Se detuvo otra vez. Hizo una reflexión como para sí, en el principio, todas las tierras estaban agrupadas en el Polo Sur, donde también se hallaba la colina del paraíso. Y cuando, desde el centro de los cielos, fue expulsado Satanás, cayendo de cabeza sobre este polo, a la velocidad de una luna desprendida del firmamento, fue a dar al noveno estrato, entre los hielos. Las tierras se dividieron alejándose del polo, distribuyéndose por el planeta, para formar los actuales continentes. Es por ese extremo de la Tierra por donde deberá ir en el futuro la humanidad liberada, para reencontrar el oasis primordial. En algún secreto lugar del Polo Sur se encontrará incluso la colina del paraíso. Tú sabes que estas alegorías tienen un valor simbólico, indicando realidades psíquicas. La Tierra misma es un símbolo. Debemos cruzar a través de Satanás, ese fuego que nos sacó del paraíso y que será también el que nos restituya. Los habitantes de esta zona austral del mundo somos los adelantados del destino. Vivimos casi sobre el fuego de Satanás. De ahí esa angustia que descubres en los seres de estas regiones. El nacer y vivir aquí es trágico. También es un privilegio. Tenemos que abrir el camino. Mira a tu alrededor. Verás un mundo legendario en que de nuevo puedes llegar a ser un dios. Luz y sombra envuelven el paisaje y presionan el alma de los seres.
Somos arrastrados por una corriente que nos lleva a los extremos. Si en el norte floreció un día la raza que poseyó el dominio de la razón, en el sur deberá nacer la raza dirigida por la intuición. En lucha con la más poderosa fuerza del universo, con la luz astral de Satán, que da forma a la creación, será capaz de vencer y transmutar. Esta raza polar, del sur, poseerá un vehículo nuevo que, como túnica gloriosa, envolverá la imagen del hombre del futuro. Se detuvo bruscamente, como si no quisiera seguir hablando. ¿Cuántas veces en los años he estado aquí, escuchando al maestro? Como desde algún lejano sitio, le oigo decir, un viento gélido ha soplado sobre tu alma. El ángel oscuro te llama para probarte en sus dominios. De esta aventura depende la transfiguración mágica del paisaje. Somos plantas a través de las cuales se expresa el espíritu y en nuestro drama se incluye el porvenir de las generaciones más próximas. Necesitas partir, porque el alma madura al contacto con su paisaje. Pero no olvides que tu viaje es lo mismo que si lo hicieras por dentro de ti mismo, descendiendo desde el plexo solar, hasta la región inexplorada de tu sexo. Dormido, recorrí el mundo fantasmal. En su desamparo, descubrí una ciudad. Me interné por sus calles y entré en sus casas de piedra. Estaban vacías. Buscaba a alguien que parecía haber partido. No es posible, pensaba, que ahora que he llegado, con tanto esfuerzo, aquel a quien busco ya no esté. Afuera, los árboles se mecían en un viento blanco. Decido el viaje. Fue a fines del año 1947 cuando Chile envió su segunda expedición a la Antártida. Debí encontrar un motivo que me permitiera participar en esta expedición. Viajé a Valparaíso y comencé a deambular por sus calles. Fue desde sus cerros de donde los conquistadores españoles creyeron ver el Valle del Paraíso. Encaminé mis pasos hacia Playa Ancha, en busca de una casa donde viví en la niñez. Las casas viejas, los antiguos muros, que un día habitamos, guardan sombras que esperan nuestro retorno. Seguí vagando por las callejuelas. En la última luz del atardecer llegué frente al Museo Zoológico. La entrada estaba abierta. Pasé entre momias de pájaros y animales. Un hombre pequeñito se acercó. Reconocí al director del museo, el mismo que tanto me deleitó cuando era niño. Me miró con curiosidad, con sus ojillos vivaces. Todo está igual, le dije. Como lo sabe y, sé más, agregué, sé que usted perdió un dedo de su mano derecha, se lo arrancó el mono que estaba en esa jaula. Una agradable sonrisa se fue dibujando en el rostro del hombrecito. Como hace años, empezó a mostrarme su museo. Ya de noche, cuando me despedía, se colgada del techo una canoa. Es una canoa fueguina. La construyeron los indígenas de la Tierra del Fuego y la donó a este museo el jefe de la expedición chilena a la Antártida, dijo. ¿Es usted amigo del jefe de esa expedición? Creo que es el mismo que irá este año. Enterado de que deseaba ir a ese continente, volvió atrás por los pasillos ya oscuros, entre las momias y las reliquias, abrió la puerta de su pequeña oficina, encendió una luz y me ofreció asiento. Mientras acariciaba un pequeñito y curioso gusano, que caminaba sobre su escritorio, me dijo, yo le puedo ayudar. Fue así como el antiguo amigo, que aún vivía entre sus fósiles, me extendió su mano de 4 dedos, el quinto lo perdió en mi infancia, y afirmó mi sueño. La partida. Una ceniza gris cubría el cielo. En los muelles, el petróleo invadía con grandes manchas verdes y negras las aguas que azotaban los costados de los lanchones. La boya del buey mugía y las sirenas melancólicas desgarraban la noche. Las lucecillas de los cerros y los haces de luz de los faros penetraban a través de la ceniza. De improviso, un cometa apareció en el cielo. También iba hacia el sur. La gente subía a los cerros y permanecía las noches en pie para observarlo. Un cometa es un iceberg del cielo. Lo quema un fuego helado. Llegó la noche de la partida. Una llovizna delgada caía sobre los muelles envueltos en bruma. Algo pesado, como un ruido de cadenas se arrastraba en la noche. De pronto, un personaje extraño cruzó por los muelles, con una camisa de seda, sin mangas, con pantalones cortos y sandalias. Subió a nuestro buque y entró en la cámara de oficiales. Era un explorador que venía a despedirnos, y nos narraba sus viajes por el universo. Cuidado con los Growler. Nos decía. Estos buques de acero no sirven para los hielos. Cuidado con los monstruos del mar.
Los growlers son manos negras de monstruos que agarran al buque por el casco y lo sumergen en las profundidades. Sé que los marinos chilenos no creen en los monstruos del mar, son demasiado nuevos. Pero ya cambiarán. Piensen en los marinos griegos y en las gorgonas, tengan cuidado con este viaje. La fragata se comenzó a mover despacio, navegando la bahía de Valparaíso y despidiéndose de los otros buques con melancólicos pitazos. No dormí. Me daba vueltas en la litera, con la cabeza pesada y unas grandes náuseas. El viento azotaba al buque por la popa. Pasó la noche y llegó la mañana. No me pude levantar. Era tarde cuando abrí los ojos, tratando de penetrar a través de las sombras del pequeño camarote, más allá de la cortina de arpillera que se movía en la puerta. Alguien llegó y se detuvo allí. Parecía decirme, ánimo, acuérdate que has venido a encontrarme. Allá, te espero. Hice un esfuerzo y me levanté. Me dejé caer sobre el piso y empecé a caminar. Agarrándome a los hierros y cuerdas llegué hasta cubierta. El océano se dilataba. Las planchas de acero crujían. Una luz suave se extendía por el horizonte. La sal del mar me sanó. El misterio de una generación. Detengámonos antes de seguir. No es posible avanzar sin saber quiénes son los que avanzan. Hay una tierra, hay largos caminos y hay unos hombres. Esa tierra y esos hombres son trozos dispersos de mi propia existencia. ¿Qué es una generación? Cuando niño empezó a apasionarme el siguiente problema: ¿por qué me siento yo? Observaba a los seres y meditaba, ¿cómo es posible que aquellos también sean yo, se sientan yo, y, yo mismo, a la vez, sea yo y no ellos? Yo y no tú. ¿Por qué nací yo y no otros? Parece como si en temprana edad el yo se encarnara, un ser penetrara en nosotros. Hasta hace poco nos miraba desde fuera, estaba disuelto en el paisaje. Solo una vez después he tenido una sensación similar a aquella de mi infancia y fue en mi adolescencia, en el colegio, cuando me encontré con muchachos semejantes a mí. Descubrí que a mi alrededor existían seres parecidos. Era mi generación. Y lo que experimenté fue más o menos esto: solitario, hasta entonces, había sido un miembro aislado de un cuerpo que ahora se completaba. ¿Qué es una generación? Parece que allí también, en un cierto momento, penetra un alma individualizada para imprimir el estilo de su drama. Del océano de las generaciones somos una ola que se agita en sus tormentas. Inescrutables signos fijan el destino de una generación, integrándolo en un plano más amplio. Del paso por el drama de una generación el yo individual debe salir reforzado. En un plano superior, como eslabones de una cadena, o como anillos en espiral, las generaciones debieran unirse entre sí por un tenue hilo, para pasar a integrar el destino de la tierra y del paisaje. Sin embargo, suele suceder que de pronto el hilo que une a las generaciones se rompa. Si hubiera que buscar el rasgo característico de mi generación en Chile, aquello que la diferencia, habrá que decir que es una generación desvinculada e invertebrada, sin lazo de unión con las generaciones anteriores. Es una generación isla, que ha emergido repentinamente de las profundidades. He tratado de comprender la causa que ha hecho posible esta desvinculación. Por más que buscara puntos de contacto con las generaciones anteriores no los hallaba. Edades, épocas geológicas nos separaban. El pasado se nos aparecía como un museo de momias. No sé si siempre deba pasar de este modo. Parece que hubo generaciones que veneraron a las anteriores y se encontraron sostenidas por ellas, yendo por un camino que había sido señalado y asegurado para evitarles los riesgos inútiles. En cambio, nosotros, desde la niñez hemos sido impelidos a la rebelión y a la soledad. Sin pilares firmes, ni puntos de apoyo, en medio de un mundo en crisis, cuando todos los valores se derrumbaban y los que aún subsistían eran extraños y sin alma, pudimos sobrevivir por un esfuerzo anormal. Nuestra generación tuvo que hacer abstracción del pasado para crear su propio mundo. Rodeada de peligros y de preguntas, debió construir los cimientos y la roca misma de su existencia. Todo un sistema de números y valores, una ciencia, un arte, una filosofía y hasta una religión. Se hacía necesario redescubrir, no ya las raíces de la propia vida, sino las del mundo y, principalmente, las de la patria, de la tierra que nutre las raíces. Este esfuerzo ha sido cumplido solo a medias, entre agonías y una crisis honda de la voluntad. En el liceo y en las universidades, se contribuiría a aumentar la sensación de náusea y descontento. Las generaciones anteriores a la nuestra,
en Chile y en América, han sido formadas por la cultura occidental, mejor dicho, por la espuma filosófica del siglo XIX, que introdujo su estilo racionalista en el liceo. Esta espuma le dio carácter a una generación vacua y superficial, sin fuerzas, sin raíz. Hormas patéticas que repiten gestos de zombis, que ahuecan la voz y por dentro están espantosamente vacías. Crecieron del aire, como crecen los hongos o las callampas mentales, sin vida propia. Fueron los profesores y maestros de nuestra generación, que en la escuela nos entregaron un pan digerido ya, que se nos indigestó y nos produjo un asco indescriptible. Ellos eran muertos que imitaban una cultura ajena, que ni siquiera penetraban en sus esencias, parodiándola en su superficie. La letanía de la ciencia y del humanismo racional nos la entregaban con suplicios refinados, deformando un alma virgen y salvaje como los cerros y los mares de que procedía. Recuerdo mi primer choque con esta educación y las angustias intensas de permanecer horas sentado en los bancos de la clase, mientras afuera brillaba el sol y a lo lejos soplaba el viento. Para salvarnos del racionalismo no podía servirnos siquiera la educación católica de la infancia, pues esta religión, también ajena a nuestro mundo, estaba demostrando su debilidad en la forma fácil en que se desprendía de nuestro corazón al primer embate de una argumentación tendenciosa y dirigida. Perdí al Dios de mi infancia una noche, conversando con un alumno de un curso superior, en uno de los patios del internado Barros Arana. Esa noche, en mi cama, lloré despacio. Desde aquella vez, ya no volví a rezar las oraciones de mi infancia, que me desvelaban en medio de un deseo enorme de dormir, a pesar de mi angustia, me sentí aliviado. Desde aquel día fue como si creciera físicamente y mi pecho se dilatara en los primeros caminos de la libertad. La cultura occidental, comprendiendo el catolicismo, fue un fenómeno dramático, resultante de un hombre y de una tierra. El alma de una zona del mundo fue interpretada y transfigurada por el hombre. Descubierta América, nos impusieron una cultura y un alma extrañas. Pero la tierra es más fuerte que la intención o la locura del hombre. La espuma de otro mundo llegó a nuestras playas, mas, las fuerzas contrarias y poderosas del paisaje han librado la batalla y serán invencibles. Las generaciones anteriores a la nuestra han creído poder imponer un estilo a la tierra, y, en la sorda lucha que libraban, de la que ellas mismas no eran conscientes, se descubría que habían perdido. En la vacuidad de sus corazones se presentía la venganza del paisaje, que no las reconocía como a sus hijas y que las estaba secando por dentro. Quisiera poder explicar con claridad esta tortura de una educación y de una enseñanza sin vida, que se nos inculcó a la fuerza. Odiábamos esta enseñanza contraria al mundo que nos rodea. No creo que esto sucediera igual con las generaciones europeas contemporáneas a dichos fenómenos del pensamiento. Ellas estaban estudiando su historia, resultante de una compenetración con su paisaje, de una interpretación espiritual de su mundo. Cada idea, cada pensamiento habría sido elaborado por un esfuerzo común en el que se sentían partidarias y en el que hasta los ríos y las piedras han tomado parte. Por todo ello, el repetir y aprender era un fenómeno creador. En cambio, nosotros nos sentíamos proscritos de todo eso y enfrentados a un contorno virgen y sugestivo. Una tierra separada por océanos y una generación, la nuestra, que aparecía de pronto tan lejana y solitaria como esta tierra. La generación anterior no tuvo conciencia de todo esto, se creyó parte integrante del fenómeno de una cultura ajena y de un mundo distante. Durante su tiempo se rompieron los últimos lazos. Así se produjo esta grieta cuyo fondo es imposible ver. Y fuimos empujados a la soledad. ¿Qué hacer? Aceptar el destino. Y luchar. Fuimos los iconoclastas, porque no podíamos ser otra cosa. Fuimos los luchadores y los combativos. Había que destruir para poder vivir. Recuerdo mis años de combates y de polémicas literarias. La generación más antigua en la literatura estaba representada por hombres que siempre permanecieron en la superficie. La generación intermedia contó en sus filas con algunos poetas que se impusieron aún más allá de nuestras fronteras. Para nosotros, sin embargo, también fueron superficiales, sin drama hondo. La patria, para nuestra generación, significó siempre algo más que una relación de superficies. Había entre los montes y nosotros un diálogo profundo que aún no interpretábamos, pero que no podíamos desconocer. El aroma de algo remoto nos llegaba, obligándonos a alejarnos de todo lo que nos parecía sobrepuesto y sin relación de profundidad. Abandonamos los estudios y empezamos a caminar entre cuatro murallas, monologando por meses y hasta por años.
Una angustia casi biológica nos atormentaba. Febrilmente, llenábamos carillas. Afuera, en el mundo, sucedían catástrofes, la guerra de España, el nazismo, el comunismo, la Gran Guerra asomaba ya su rostro. Sobre nuestro escritorio, la filosofía, el marxismo, la ciencia, el psicoanálisis, los viejos textos polvorientos, los libros encontrados al azar. El dolor era el de los nacimientos. Órganos nuevos nos crecían, capaces de penetrar el interior de la montaña. Por aquellos años tuve que cumplir de este modo con el trabajo de mi generación, liquidar mitos, romper cadenas y prejuicios, revisar los valores extraños y abrirme paso en medio de todo eso, para alcanzar donde el corazón reencuentra el origen, el grano de polvo que lo formó. Como era un muchacho, tuve que construir pilares y líneas que me dieran un derrotero fijo para caminar en el futuro, me creé toda una filosofía y una religión propias. Lo que conquisté entonces pensé debérselo a la tierra, en cuyas cumbres y mares me pareció entender una lección desconocida. Deseé fundirme con mis hermanos, ser uno con los hombres que trabajan en los valles y que abren los terrones profundos. Eran huesos formados por la savia que nos alimenta y sus manos eran hijas de las raíces y de las lluvias de los cielos. Quise tomar parte, junto a los ríos correntosos y a los montes, en el combate en contra de ese espíritu extraño que alcanzó a extender sus dos manos atormentadas sobre nuestras costas. De este modo tomé el primer contacto consciente con nuestro ser. Fue el descubrimiento de una tierra nueva. Nuestra generación era diferente en su ser básico y ya nada podría encontrar dentro de los caminos conocidos. Si a veces pudo parecer que estaba combatiendo dentro del mundo de las valorizaciones europeas, tomando parte activa en sus dramas, ha sido solo en apariencias, pues su aporte tuvo que ser distinto. Nuestra participación se debió en gran parte a la debilidad fundamental del sudamericano, que aún imita con facilidad lo que le impresiona y a la condición receptiva de nuestro mundo. Por otra parte, los movimientos que aparecieron entonces en Europa, estaban dirigidos, en el fondo, contra la esencia misma de la cultura occidental, representando también la aparición de un hombre nuevo, de tipo mágico. Si el hombre blanco es el que alcanzará las cimas del futuro sudamericano, o si volverá el indio triunfante, no es posible saberlo. Creo que nada vuelve realmente, ni el indio, ni las remotas profundidades, ni las divinidades hundidas en el tiempo, retornan con idénticas vestiduras. Vuelven, reencarnan, pero en formas distintas, girando cruelmente en la espiral. Todo lo que las generaciones anteriores lograron construir en nuestra tierra fue producto de la ceguera frente al paisaje. Jamás se detuvieron a escucharlo con atención. La historia nuestra puede sintetizarse en una lucha sorda entre el hombre y el paisaje, en la que el hombre ha impuesto una ley extraña. Pero el paisaje toma su revancha en el tiempo de las generaciones y derrumba los falsos dioses. Primero mata el alma de una generación, enseguida destruye su cuerpo. He aquí mi generación huérfana, invertebrada, frente a una realidad ajena y hostil. Sin caminos y sin pasado. Hacia atrás no hay nada y se presiente el horror de una catástrofe producida por el paisaje. Terror cósmico. Miedo ante los montes, comprensión del destino trágico de Chile. Y la conciencia de que debe haber un sentido. Porque si nuestra generación es una generación desvinculada, por ello es también la primera generación realmente americana, realmente chilena. También Chile no tiene pasado, poseyendo por lo mismo todo el porvenir. Si es cierto que hay dolor al carecer de puntos de apoyo, al no tener nada a que asirse, por ello mismo puede obtenerse la salvación, construyendo un futuro nuevo, sin prejuicios ni trabas milenarias. El porvenir es la fruta dorada de un árbol frondoso y desconocido. Nosotros estamos representando la realidad de un mundo nuevo. Sin embargo, aún no le pertenecemos. Desdoblados, solo lo intuimos. Ni el pasado ni el futuro nos pertenece ni el presente es transición. No será tampoco la generación que viene, apaciguada, mansa y sin fuego, la que realice algo grande. Gastamos las energías por un siglo y en este esfuerzo anormal de nuestra generación tal vez se encuentre la causa de la mediocridad de las que nos siguen. No ha existido en Chile una generación tan torturada como la nuestra. Su esencia se quemó en el fuego que quiso penetrar. Por eso no quedarán de ella obras ni creaciones en el tiempo. Su creación fue su propia vida agobiadora y su condición humana. Penetró la sombra y apuró el vaso hasta las heces. ¿Y cómo piensan pedirle realizaciones prejuicios de quienes sostienen el mito de la acción exterior?
La acción nuestra se libró en el drama del corazón y en su adivinación del paisaje. Una vez cada muchos siglos se dan estas condiciones de desarraigamiento y soledad histórica que hacen posible la salvación individual, meta de todo lo creado. Vendrán otros tiempos. Sin embargo, la salvación individual no será más fácil. América del Sur estará centrada en su esencia, pero el individuo estará cortado y presionado por la atmósfera mental de un mundo ya constituido. Su salvación solo podrá realizarse como ente social o en lucha titánica en contra de lo establecido. Le faltará, además, la intensidad, como sucede a aquellos que expresan en la vida una realidad certera, pero recortada. La historia estará de nuevo en marcha, aquí y en todo el mundo, y su rodillo colectivo pasará aplastando las almas individuales. Mi generación fue extraordinaria. Aunque nada realice, aunque fracase en sus intentos, ha sido una generación profética. Por nuestras intuiciones se guiarán mañana los que vengan. Y quienes las realicen, no podrán, en cambio, saber lo que nosotros supimos. Lo llevarán a cabo, pero tal vez sin posibilidades de salvación. Generación tan llena de conflictos difícilmente volverá a aparecer antes de que las constelaciones giren otros miles de años en el cielo. El gran enemigo del paisaje. Es posible que la historia, o la creación, sean como una siembra, en la que solo un número determinado de granos fructifica. La historia es un movimiento pendular sobre el cuerpo vivo de la tierra. En una determinada zona se encarna el espíritu y enciende al hombre. A medida que las formas de las culturas se organizan, se calcifican, el hombre va siendo un prisionero de sus propias creaciones. Por defenderlas pierde su vida y su destino. El destino del hombre es la superación, pasando de una forma a otra, de un cuerpo a otro y destruyendo todo aquello que hace un momento creó. Será un dios, pero a medida que sea más libre. Si se aprisiona en formas y en culturas, en estatuas y palacios, se anquilosa y se pierde. Algo adentro de sí se revela y llama a la catástrofe. Como en la geología, las profundas capas se vuelcan y la barbarie siempre será una promesa de renovar las posibilidades de salvación. Y es en los comienzos de los nuevos tiempos cuando de nuevo se experimenta la intensidad de vivir. Mas, las posibilidades reales de salvación, que es cumplimiento de la totalidad del ser, solo se encuentran aquí hoy. Porque aún no somos nada. Somos libres y sin formas. El pasado es cáscara que se cae, como hoja de otoño. Pero los tiempos de la transición se están cumpliendo y falta poco para que de nuevo el mundo entre en la noche del equilibrio y de las nuevas formas de las culturas y de las organizaciones sociales, que son esclavitud para el alma y obstáculo para el destino de la aventura de la salvación individual. El aventurero cósmico necesita de la inseguridad, de la transición y de la dramática angustia. El desarraigamiento de nuestra generación es el clima propicio. Aún somos libres. Aún tenemos un poco de tiempo. Chile es una tierra diferente. Su personalidad propia no fue reconocida por las generaciones del pasado que se impusieron rudamente al paisaje, en una lucha cruenta. Eran aún los hijos de otro mundo, los herederos de los conquistadores, los nietos de los que sojuzgaron a las razas aborígenes. Pero no podrían completamente con los árboles del bosque, ni con la roca de las cumbres, pues así como el conquistador amó a las Indias y en las noches de sus rucas penetró el mar cálido de su sangre, así también él fue conquistado por las montañas. Y el espíritu de estos ríos se apoderó poco a poco de su ser más íntimo. Tal como en las aguas de los estanques flotan vapores y nubes, sobre el mar de la sangre se extiende el vaho de la historia. El espíritu de una raza está imantado por el calor de la sangre, que es como la presencia de la tierra, y está formado de la substancia de sus minerales y de la vibración de su aire. En la sangre de los conquistadores y no en los galeones de España, vino la historia de otro mundo y el recuerdo de sus dramas. Como vivencias, o reflejos atávicos, se repiten constantemente los impulsos de los héroes y el sacrificio de los mártires. Todo aquello que ha formado el argumento torturado, ambiciones, amores, odios, hará resonar sus ecos en este paisaje extraño. Y seguirá vibrando mientras sea aún fuerte el recuerdo de la sangre que a través de los océanos lo transporta. Pero los montes de estas tierras se resisten y contraponen su vieja alma pagana y legendaria. Es de este modo como, desde el primer momento en que el conquistador puso su pie en la antigua arena, dos mundos se entrechocan y, bajo la superficie, más allá de las conciencias, comienza una lucha cruel, a muerte y sin descanso. Desde ese mismo instante se sabía también cuál sería el resultado. España fue una tierra singular,
una península donde se acrisolaron razas distintas, atrayendo en la mezcla un espíritu atormentado. Para poder subsistir, necesito del fanatismo. Pero racialmente España es inconsistente. Es un crisol donde se han efectuado amalgamas indeseables, superadas y unificadas solo por el poderoso espíritu de la tierra ibérica. Hasta hoy, que yo sepa, no se ha intentado comprender el destino de un pueblo o de una raza por la posición que ocupa dentro del cuerpo del ser vivo que es la tierra. Debe existir alguna relación misteriosa entre las zonas telúricas de España y Sudamérica, región baja del mundo, sexo de la tierra. Nada dentro de los organismos vivos sucede porque sí, el éxodo de la conquista española debe tener un sentido profundo, correspondiendo a un sino biológico, parecido al que lleva a ciertas especies a emigrar desde continentes distintos para encontrarse en forma certera, amarse y procrear. Ningún otro pueblo que no fuera el español podría haber cometido tantos errores en Sudamérica, porque ningún otro estaba tan dispuesto a cometerlos. Estos errores han hecho que la lucha entre el conquistador y la tierra adquiera un carácter de fusión y de drama martirizado. Han permitido también el triunfo del paisaje, que desde el primer momento pudo envolver y poseer. Y no de otro modo se cumple el invencible destino de las sombras y del sexo del mundo. Hay un pecado que al cumplirse en la carne es también pecado contra el espíritu y que marca la historia de un pueblo. Es el pecado racial. Como el resonar de un eco remoto, o el repetirse de un acontecimiento angustioso para la conciencia, el conquistador español volvió a cometerlo en el Nuevo Mundo. Algo así como un ciego impulso o sugestión ante el abismo, le llevó a repetirlo. Y se mezcló con la raza india. En los cuerpos morenos de las hembras y en sus ojos negros y húmedos revivió la hoguera de la sensualidad primera, ese fuego, semiapagado al paso de la historia y del imperio, se encendió otra vez. Fue algo así como el despertar oscuro de esa satánica fuerza, de esa sombra roja, que empujó una vez a la raza lemur a mezclarse con los animales para dar vida al mono. La sombra del mal pesa sobre el mundo del futuro y el producto de ese acto se parece a los elementales o a los súcubos. La zona sexual de la tierra envolverá en sus efluvios a los audaces que se han atrevido a hollarla. Es también la venganza del vencido. A través de la India, en forma pasiva y tenaz, el mundo primitivo toma su revancha y, de este modo, la hembra cumple con su función primordial de partidaria del espíritu de la tierra. Si la hembra fracasa en esta lucha, aún está el árbol en que ella se apoya y la tierra donde se recostó para ser poseída por el español. Los efluvios y fantasmas del placer son poderosos y aún flotan sobre los valles y los montes. Entiendo el deseo irresistible que empujó al varón sobre la hembra morena. Envuelto en la sangre sombría y cálida y cumplido el hechizo oscuro de esa fusión, algo así como una droga letal se introduce en el corazón del conquistador y su voluntad decae. Ya está vencido. Y lo que en el tiempo siga solo será el proceso de su desintegración moral y de su transformación física a través de las generaciones. La lucha es desigual, pues ahora es combatido en dos frentes, desde fuera por las fuerzas contrarias del paisaje y desde dentro por los sutiles fluidos de la sangre del indio, que ha permitido desembocar en su propio mar, arrasando con las imágenes de su historia hispánica, con la realidad de un espíritu asentado en estas imágenes y con todas esas sublimaciones logradas a través de siglos de un drama psíquico e histórico particular. La conquista de la América del Norte deja también ver la influencia que tiene en la historia de los pueblos la zona del mundo en que residen. Fue completamente diferente a la nuestra. También por afinidad electiva, un espíritu de raza cerrado y persistente fue atraído hacia esa región. Y la raza sajona iniciaría la extirpación de la planta indio del suelo conquistado, con la que no soñó en mezclarse. Luego, en su dinámica historia, el paisaje a veces grandioso del norte, nunca ha sido reconocido, cumpliéndose así la razón profunda de esa tierra. El norte es el cerebro del planeta, condición de este es vivir al margen de la realidad física que lo sustenta, cumpliendo su función organizadora en claros esquemas que regulan la vida. En el norte, hasta la naturaleza ha sido racionalizada por una agricultura geométrica e higiénica, el ideal del norteamericano es desinfectar la tierra. Las selvas grandiosas y los grandes cañones entre montañas no adquieren realidad expresiva en la conciencia de los hombres. Y hasta el pasado europeo ha sido olvidado, a pesar de no existir fusión de sangre con el aborigen. Solo cuenta una cierta electricidad especial que vibra en la atmósfera de ese mundo, propia del cerebro racional de la Tierra y que empuja al individuo a un dinamismo sin parangón, que lo hace vivir para la actividad incesante. El español no podría cumplir el destino del norte. En cambio, aquí, en el sur,
se ha crucificado. La tierra proyecta sus poderosas emanaciones. Si el indio, planta de la tierra, desaparece en el tiempo, perdura en cambio el recuerdo del sexo de la India y sus fantasmas, adherido al árbol y a las cumbres. Y en las noches, bajo las estrellas, aún resuena el grito de guerra y de placer. Es el drama y el comienzo de la vida en la sombra y en la mezcla de sangres. La tierra también está de espaldas, como lo estuvo la India para ser amada y poseída. Y en el tiempo, que ya parece infinito, aún continúa la cruenta lucha de pasión y muerte, en que el hombre, vencido, va siendo digerido y triturado por el paisaje. Ante la poderosa tierra, el hombre, sin saberlo, ha entregado sus armas, porque sigue negándose a reconocerla, intentado imponerle, cada vez con menos fuerza, una realidad que ya no tiene significado ni para su propia alma. La aparición del Titán. En esta lucha y desvinculación con el paisaje, puede sintetizarse nuestra trayectoria de país a través del sucederse de las generaciones. Seguramente todo habría terminado antes, si no hubiese sido por un acontecimiento extraordinario. Un ser altamente dotado apareció entre nosotros, librando la más poderosa batalla contra la tierra e imponiendo hasta el presente su propia ley frente al paisaje. Él solo ha sido capaz de proyectar su sombra a través del tiempo, conformando casi toda nuestra historia y dándonos dentro de esta América informe, un estilo y una estructura comparable solo con la de algunos pueblos europeos. A él se debe casi todo lo que hemos hecho como país organizado. Ciertamente encontró un medio apto para realizar su inspiración. La raza española aún era fuerte cuando él apareció y, en las capas superiores, estaba compuesta por el estrato castellano-vasco, de recia vitalidad en aquellos tiempos. El elemento andaluz y el mestizo permanecían en la base, cerca de las raíces y de la gleba. En el primer elemento racial encontró ciertas condiciones de sobriedad y de honradez, aptas para implantar su concepción. En el medio andaluz, la admiración siempre presente por el héroe. En lo aborigen y en el paisaje hay algo duro y fuerte, que asimiló el impulso de disciplina y lo proyectó en el espíritu militar y guerrero que aún perdura. Pero la verdad es que aquel hombre era un extraño y estaba solo en medio de su contorno racial y terrestre. Fue un genio y como tal fue un solitario que imprimió su ley en contra de todo lo que le rodeaba, obligándolo a conformarse al soplo de su pasión y de su poder. Por ello fue el más grande enemigo del paisaje, como era puro y era fuerte, libró su batalla para vencer. Este hombre fue Diego Portales y su actividad titánica aún no ha sido contemplada desde este ángulo. En aquel entonces estaba demasiado reciente el proceso de la conquista y de la mezcla. La batalla sorda no era consciente y la tierra podía ignorarse, o aparentar que se ignoraba detrás de los muros altos de los patios con naranjos, o de los salones impregnados del aroma racionalista del siglo XVIII europeo. A las capas superiores de la sociedad llegaban refuerzos de sangre española y nadie creía escuchar el rumor profundo de la tierra distinta. La misma guerra de la independencia había sido hecha por motivos ajenos a todo esto, siendo impulsada por el ansia imitadora de lo europeo, por la Revolución Francesa, o por agentes del liberalismo y de los intereses anglosajones. Un gobernante superior y recio que apareciera, no podría siquiera pensar en comprender la tierra en lo de remoto y contrario a su propia alma, pues aún él era fuerte y triunfador. Faltaban generaciones y tiempo para la situación actual. Portales fue un ser misterioso y solo una fuerte consistencia racial, con un inconsciente cargado de imágenes y de reflejos lejanos, podía lograr lo que él hizo. Escritores e historiadores le han comprendido así, siendo impresionados por la extraña figura del creador. Han llegado a afirmar que Portales no era español en espíritu, con una ascendencia gótica, un ancestro germánico o sajón. Y ciertamente Portales semeja más bien un pionero de la conquista del norte. A pesar de su criollismo y su chilenismo de apariencias y modales, fue un asceta, un jefe godo, o un patricio romano. Es claro, es recio y profundo. Sus ojos eran azules como los de un germano y su pelo ensortijado y corto podía ser el de un romano del imperio. Afirman que su ascendencia entronca con la familia de los Borja, siendo así como puede comprenderse mejor su instinto político y su tendencia mística. Como San Francisco de Borja amó a una sola mujer y a una sola muerta. De uno u otro modo, todo esto ha sido expresado, pero lo que nunca se ha dicho es que Diego Portales fue el gran enemigo del paisaje de Chile. Con su concepción legalista y con su creación monolítica del Estado, en un sentido abstracto y casi metafísico del poder, impuso una valorización correspondiente a una superestructura europea,
romana o germánica del alma. Su concepción madura solo podía haber sido obtenida a través de un proceso distante de la historia, en que el alma se ha impregnado en el drama sublimado de otra cultura. Es el resultado de una herencia del espíritu, de una conquista de la forma. Se impone como una construcción propia en medio de una tierra enemiga y violentada, o comprime al paisaje como horma japonesa. Cuando el titán cae, en medio de la catástrofe, su concepción perdura sin embargo, por fuerza de su gestión y porque su final dramático ha dado origen al mito. En la lucha extrema de un ser en contra de la naturaleza, el mito continúa la batalla después de su desaparición material. Se ha dicho que en el asesinato de Portales podía verse la venganza del espíritu de la raza vasca, representado en Vidaurre, que había sido constreñido y obligado a enmarcarse en ajena disciplina. Pero también y por encima de todo, hubo la venganza del espíritu del paisaje, que era todavía más fuerte y que como un viento huracanado se desencadenó contra esa columna maciza de un templo que no había sido levantado para sus dioses. En la distancia del tiempo aún continúa la pugna de las sombras. Aquella solitaria, del impositor y del enemigo, con la otra cada vez más amplia y poderosa que está resurgiendo de dentro de los montes. Y todo esto envuelto en el aura de la sangre derramada, de la que aún emana la presencia del espíritu. Es por esto que en Chile la lucha ha perdurado y ha adquirido contornos tan dramáticos. Un espíritu genial apuntala y sostiene la débil carne, retardando milagrosamente la disgregación, en pugna con todo y contra todos. Cuando el cuerpo cansado quisiera tenderse a morir sobre la tierra, deseando abandonar ya la lucha, la presencia de la tradición lo sacude y lo obliga a continuar de pie. Es la mayor tragedia de Chile, la obligación, con un espíritu que no ha nacido de la compenetración y transfiguración de la tierra propia y que, manteniendo su sugestión, nos impide hasta morir de nuestra propia muerte. En el sucederse de las generaciones la batalla silenciosa ha continuado y los impactos tremendos de la tierra van llenando de cadáveres el horizonte. Por desvinculación e incomprensión de su paisaje, el hombre va siendo derrotado. Y el proceso semeja a un monstruoso acto de digestión en que el pueblo va siendo devorado y digerido por el vientre de la tierra. Se ha creído poder remediar el hecho, ya visible para todos, de la decadencia y destrucción de la raza valiéndose de la inmigración. O sea, aportando nuevas fuerzas de refresco en la batalla con la tierra. Y esta solución, de efectos momentáneos, deberá tornarse ineficaz pues hasta las razas mejor dotadas deben sufrir el mismo proceso de disgregación después de algunos años. El ejemplo que mejor lo ilustra es la inmigración alemana en el sur de Chile. Los colonos traídos por Pérez Rosales, libraron con empuje una gran batalla contra el bosque, poblando nuestro sur, levantando ciudades ahí donde antes reinaba la lluvia y la selva. Sin embargo, sus descendientes ya no son como ellos, adolecen de los mismos defectos de los hijos de españoles. Son abúlicos, o alcohólicos, su voluntad ha sido también quebrada por la tierra, sus ojos observan atónitos algo que se desprende de las cumbres o de las raíces húmedas y que va embalsamando sus células. Parecido proceso se sigue allende los Andes. La inmigración en gran escala en Argentina, ha dado a ese país un empuje importante, casi como una nación europea, o como Norteamérica, orientándose, en apariencias, hacia semejantes objetivos, pero sucederá inevitablemente que si el inmigrante argentino no se compenetra espiritualmente con la zona del sur del mundo en donde vive, transformándose en su planta espiritual, deberá sufrir parecido destino al de los antiguos criollos, que han sido devorados por la tierra. Sus hijos ya no serán tan fuertes como ellos y, poco a poco, a través de la lucha de las generaciones, llegarán un día hasta el punto en que nosotros estamos hoy, sin haber podido aún construir una vida, ni una compenetración espiritual y transfigurada de la propia tierra. Si por un momento somos capaces de concentrarnos y mirar objetivamente a nuestro alrededor, casi con una visión ajena y ver las cosas, los seres y el mundo que nos pertenece, con una mirada nueva, en esa forma certera como se ven las cosas por primera vez, retornaremos de ese esfuerzo, de ese viaje, traspasados por la angustia. ¿Qué es lo que nos rodea? ¿Qué es lo que vemos? Seres destrozados que deambulan como fantasmas y que, en algunos momentos de lucidez, expresan una angustia que tiene algo de eterno. Cuerpos contrahechos, cuya estatura disminuye, hasta parecer una raza de pigmeos. Bocas sin dientes, piernas y hombros retorcidos. Y un culto de lo feo. Los ídolos del pueblo son siempre los seres deformes. Sus fiestas populares cultivan la gracia en lo más feo, y el hombre hace consistir su elegancia en el desaliño.
Se ha dicho que la mujer chilena es bella. Pero este es un caso privado de la gran capital y que solo se da en las clases media y alta, porque las mujeres del pueblo no son hermosas, pareciéndose al hombre en su descompostura. Y si la mujer se salva, débese tal vez a que lo femenino está adherido por ley vital a la naturaleza y que, al revés del hombre, se compenetra inconscientemente del paisaje. Pero el cuadro verídico de Chile es algo que muy difícilmente nosotros apreciamos, por el hecho de estar sumergidos dentro del proceso y ser también parte de él, pudrición y hedor de la muerte, de la descomposición y de la digestión. Y en torno a todo, un marco gigantesco e inmutable, las grandes paredes impasibles del estómago de la Tierra. Las causas últimas del mal se encuentran en la zona del planeta y en el origen. Dos mundos distintos y enemigos se entrechocan en la sangre. Por eso existe muy desarrollado el instinto de autodestrucción que se adivina en múltiples manifestaciones, en la aceptación de la crueldad y en la atracción del alcohol, que obnubila la conciencia. Esta necesidad del alcohol es un hecho incluso en los inmigrantes. Sus nuevas generaciones pueden considerarse como alcohólicas, participando de este mal endémico de Chile. ¿A qué se debe la necesidad del alcohol en ellas? Puede que a la conciencia subterránea, adquirida en la lucha sorda con la tierra, a la intuición de estar siendo digeridas. Frente al macabro espectáculo existe la necesidad de aturdirse y, en el alcohol, créese encontrar el momentáneo antídoto para alguna venenosa influencia dispuesta por la tierra. O bien, si a la tierra le falta alguna energía fundamental, que hoy le niega al hombre, éste aspira a suplirla con, el alcohol. Es el alcohol una necesidad psicológica y fisiológica en el presente. Y los trágicos hombres de este mundo, al sumergirse entre las nubes grises de un universo poblado de evasiones, sienten como un místico amor y se estremecen al comprender que afilados dardos les llegan desde el contorno. El clima psicológico que envuelve a Chile es denso y trágico. Una fuerza irresistible tira hacia el abismo e impide que ningún valor superior se destaque, ayudado por el ambiente. La callada hostilidad y la envidia persiguen desde su origen al alma superior, poniendo obstáculos y trampas a su paso. Todo aspira a nivelarse en la miseria moral y en la derrota, ascendiendo hacia abajo, si se pudiera decir. De las mentes de los hombres fluye la angustia y el odio por lo bello y lo fuerte, y si algo superior se reconoce es solo la grandeza y la hermosura de la tierra. Pero, si el hombre fuese capaz de imponerse aquí, compenetrándose mágicamente con su paisaje, derrotaría al mal reinante y llegaría a ser como un dios entre los suyos, tan poderoso y fuerte como el paisaje. Los extranjeros observan mejor lo que en Chile sucede, con esa visión clara que de las cosas se tiene cuando se mira externamente, ven la tristeza incurable del chileno, la melancolía que acompaña a sus manifestaciones, aun a sus fiestas, donde la pretendida alegría es desesperanza. Y ven también el sexualismo, propio de la zona baja del mundo. La obsesión sexual del chileno débese a que es el sexo la última fuerza que se debate en la lucha con el paisaje. Todo un clima de sensualidad enfermiza se extiende sobre nuestro mundo. Chile es como un hoyo entre montañas. Quien aquí cae, no podrá salir ya. Un hoyo angustioso y penitente. Las paredes resbaladizas no permiten la subida. Las piernas y las manos se llagan en el intento y las uñas se destrozan sobre la roca. ¿Qué hacer? ¿Por qué estamos aquí? Sin embargo, todo se lo debemos a esta tierra. Y al mirar a nuestros hermanos en desgracia nos sentimos solidarios. Dentro de su miseria y su amargura, hay una grandeza que no se encuentra en otro lugar del mundo. Una callada aspiración, una fe no confesadas. La enfermedad de Chile es como las espantables enfermedades rojas de los sueños, como las enfermedades sagradas, que destruyen y matan, pero un poco antes del final hacen geniosos santos. Chile es como un hoyo sagrado y penitente que destroza, pero que intensifica la conciencia al extremo de permitir una comprensión y una profundidad inexistentes en otro lugar de la tierra. Todo aquello que en Europa necesitó siglos para madurar en la mente de sus hombres, aquí, por la influencia mortal de la tierra, puede realizarse en el periodo de una generación. La vida es breve, pero honda. Los años y los siglos se cumplen hacia adentro, descubriendo el cosmos en la profundidad de una gota de agua, o en un grano de tierra desprendido de los montes. Solo por la compenetración con el paisaje podrá emerger aquí una vida distinta y transfigurada, viniendo de dentro de los montes, junto con la mágica presencia de un espíritu que, elevándonos desde la desesperanza, sea capaz de transformar la patria oscura, mediante la interpretación de la palabra que hace siglos nos está diciendo el paisaje.
La inmigración, el relevo de razas, prolongará inútilmente el drama y la agonía si el espíritu no entra a tomar parte y a ordenar el caos. Chile es una tierra libre, carente de puntales en el ámbito de la historia conocida. Los aborígenes con quienes los españoles pelearon y se mezclaron eran salvajes. La civilización incaica no dejó aquí sus ruinas ni sus recuerdos. Lo que los montes nos dicen, lo que el despoblado horizonte y el cielo nos señalan, es algo hondo y remoto, tan antiguo y lejano, que bien podría ser lo primero de todo, aquello que el hombre perdió en el comienzo de los tiempos, un signo de fuego en las estrellas, unos brazos extendidos adentro de las cumbres, o un poder tremendo en la oscuridad del alma.